la bendición del diezmo. Y bueno, quiero comenzar con una historia acerca de un joven de 16 años que pues tuvo necesidad de abandonar su casa porque su padre era tan pobre que no lo podía mantener. Así que puso todo lo que le pertenecía en una bolsa y cuentan que empezó su viaje hacia la ciudad de Nueva York con el sueño de empezar algún día una empresa de jabón. Cuando este joven del campo llegó a la gran ciudad, encontró que era bien difícil encontrar trabajo. Recordando las últimas palabras de su madre, igual como el buen consejo del capitán del barco por el que había viajado, este joven decidió dedicar su vida a Dios. Determinó entregar a su creador un diezmo de cada dólar que ganara. Así que cuando entró su primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos al Señor. Esto continuó haciendo fielmente y los dólares empezaron a entrar. En poco tiempo este productor de jabón se hizo socio con otro productor. Cuando murió este socio, unos pocos años después, se encontró como el dueño de la compañía. Fue cuando este próspero hombre de negocios giró unas instrucciones a su contador de abrir una cuenta a nombre de Jesús y acreditarle una 10ª parte de todos sus ingresos. Su negocio empezó a crecer milagrosamente. Entonces el hombre empezó a dedicar 2/10 partes de sus ingresos como diezmo. ¿Sí se entiende eso? O sea, ya no daba el diezmo, daba ahora el 20%, 2/10 partes. Dicen que luego aumentó a 3/10 partes. En vez de dar el diezmo, el 10%, ahora daba el 30%. Dicen que subió a 4/10 y después subió a 5/10. Quiere decir que de todo lo que ganaba en ese exitoso negocio, acabó destinando la mitad como diezmo, que ya no se le llamaría diezmo, se le debería de llamar que, pues como cincuentiesmo, mitad, diezmo, porque es la mitad, pentadiezmo sería, puede ser, pero es 50%. Ok, entonces, dice esta historia que sus ventas se incrementaban proporcionalmente, exactamente conforme al porcentaje de sus ingresos que estaba regresando al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera un nombre famoso en cada casa de su país. Su nombre, William Colgate. Así es, el dueño de la Colgate. Fue así como llegó a tener un negocio exitoso y, como se sabe, un negocio multimillonario. ¿Habían escuchado ustedes acerca de Colgate? Yo había escuchado por ahí alguna vez acerca de su historia, pero ahora ya la pude corroborar a través de este relato. Bien, entonces quiero hablar acerca de la bendición del diezmo y quiero mencionar primeramente el objetivo por el cual vamos a compartir esta serie. El primer objetivo es que entendamos la importancia que tiene manifestar la fe que Dios nos ha dado de hijos y herederos. El objetivo de esta serie es que tengamos el entendimiento correcto para manifestar la fe de hijos y herederos. Vamos a ver la escritura en Santiago 2:14 donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y más adelante dice en el verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un libro que para el próximo año voy a pedir que se esté impartiendo en las reuniones de hogar, en las reuniones de célula, que se llama Éxito y Prosperidad Total en Dios. Y por ahí en alguna reunión se llegó a impartir hace algún tiempo este libro, algunos lo recordarán.
cuando la gente solamente oye acerca de la bendición que Dios quiere derramar en el área financiera, pero no muestra su fe, no hay resultado. No hay resultado. Y para los que en algún tiempo recibieron este estudio, déjame decirte que lamentablemente no va a haber un resultado de recibir un estudio como este, que nos habla de prosperidad, si la gente no es llevada a mostrar su fe. Y lo que vamos a ver acerca de la bendición del diezmo es que en el área financiera nuestra fe va a ser mostrada cuando nosotros traemos el diezmo, no cuando alguien da lo que le parece bien o lo que considera justo, sino cuando alguien de verdad ha oído una palabra de prosperidad y muestra su fe al traer el diezmo, entonces va a haber un resultado. Quizás alguien dirá, bueno, pues yo he visto algún resultado. Lamentablemente no es el resultado que Dios quiere dar. Muchas veces nos hemos conformado a la falta de resultados o hemos tolerado no tener el resultado que Dios quiere para nosotros en el área financiera. Y la razón de esto es que no estamos entendiendo que necesitamos manifestar la fe de hijos y herederos. Cuando la palabra nos dice allí en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, ¿recuerdan? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando habla de esta manera la Escritura, en el verso 17, Romanos 10, 17, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando habla de palabra, el original traduce rema, y hay una gran diferencia. Dice ahí la Escritura que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios, pero dice que es el rema el que nosotros oímos y el que va a producir fe. Cuando la Biblia habla del rema, no se refiere a todo el mensaje de la Biblia, se refiere a lo que Dios está diciendo en un asunto específico. Así que si estamos hablando de prosperidad, estamos hablando en el área financiera, lo que Dios está hablando ahí es un rema. Y es solamente cuando yo estoy oyendo la palabra como un rema, que me está diciendo la palabra acerca del dinero, lo que la palabra me dice acerca del dinero, es que eso va a producir fe. Por eso es que un estudio de prosperidad y éxito total en Dios debe ir acompañado de un entendimiento del diezmo y la ofrenda. Porque si solamente se oye acerca de la prosperidad, pero no se está manifestando fe de hijos y herederos a través del diezmo y de las ofrendas, no va a haber resultado. Entonces este es el primer objetivo de esta serie. Que la palabra sea un rema que nos lleve a manifestar fe de hijos y herederos. La fe de hijos y herederos, porque la fe dice, la fe que no tiene obras está muerta. Si la fe no tiene obras, si la fe no es manifestada, no va a haber resultado. Entonces, lo que queremos que se entienda es que la fe siempre va a ser manifestada. Y hemos visto que la fe, cuando hay fe, la fe va a ser manifestada en dos maneras. ¿Recuerdan? Mi fe se va a manifestar en lo que yo digo, pero también se va a manifestar en lo que yo hago. Si yo digo, pidiéndole a Dios que me bendiga, que prospere mi negocio, que me prospere en lo que yo estoy haciendo, pero yo lo contradigo en lo que hago, no va a haber resultado. Entonces no puede haber una contradicción. Si la fe está en una contradicción, no va a dar resultado. Por eso es que algo que deseo es que identifiquemos la fe. Identifiquemos la fe de los hijos y herederos. Y yo he venido compartiendo que hay tres aspectos donde yo puedo identificar la fe de hijos y herederos. ¿Dónde va a ser mostrado que esta es una fe de hijos y herederos? Hemos visto, número uno, en alabar, en adorar y en dar a Dios. Porque cuando yo alabo, cuando yo adoro, me estoy dando a Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. Dice la palabra que nos ofrezcamos a Dios como sacrificio vivo, santo, que ese es nuestro culto
esa es nuestra manera de darnos a Dios. Cuando hay un entendimiento y yo me doy a Dios. Ajá. Entonces, eso no puede ser el resultado de una iniciativa mía. Eso va a ser porque yo estoy en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, todo lo que yo hago va a ser presentado a Dios como un sacrificio donde yo me estoy dando. Entonces la fe se va a mostrar en que yo soy un adorador, alguien que alaba, que adora a Dios y por tanto se da a sí mismo. Por eso es que el dar a Dios está incluido aquí. Número 2, hemos dicho que la fe va a ser manifestada cuando yo sirvo a Dios. Una persona que sirve a Dios está en verdad está en verdad haciendo de Dios su Dios. Solo cuando yo sirvo a Dios, hago a Dios mi Dios. Y hemos dicho que en tercer lugar, la fe va a ser mostrada cuando yo no solo oigo, sino honro la palabra y obedezco lo que Dios me dice en su palabra. Aquí es donde la fe va a ser manifestada. Esta es la fe de hijos y herederos. Es muy importante que nosotros caminemos en la fe de hijos y herederos, porque es esta la fe que me va a hacer a mí atraer la prosperidad de Dios y la sobreabundancia. Hay una manera en que Dios quiere que yo prospere y es a su manera. Y esto es solamente por medio de la fe. Entonces, no es suficiente que yo le pida a Dios a través de mi oración en lo que yo digo. No es suficiente que yo declare que mi negocio prospera. No es suficiente que yo declare mi confianza en que Dios va a bendecir mis finanzas, sino que lo que yo estoy haciendo vaya en armonía y mi fe sea mostrada en lo que digo y en lo que hago. ¿De acuerdo? Por eso mi primer objetivo es que tú, a través de la bendición del diezmo, entiendas la importancia de manifestar la fe de hijos y herederos. Segundo objetivo que vamos a buscar a través de esta serie es honrar y adorar a Dios como Padre al dar y al darnos. Ahora vamos a ver otro principio aquí, y es que al dar y al darnos vamos a honrar a Dios como un Padre y vamos a adorarle como nuestro Dios. La Escritura nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 22, verso 17 dice, Mateo 22, 17. Le hicieron una pregunta a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, no había sinceridad en lo que preguntaban. Realmente no querían saber la verdad. Lo único que querían era preguntar a Jesús de tal manera que él pudiera cometer un error y esto lo comprometiera y de esta manera lo pudieran desprestigiar. No había sinceridad, no querían conocer la verdad. Por eso les habló de esa manera. Verso 19, Jesús dijo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué no nos sorprende que la Biblia hable del dinero? Es uno de los temas más frecuentes de la Biblia. ¿Por qué nos sorprende que la Biblia hable del dinero? Porque muchas personas no ponen atención a esto que Jesús dijo. Jesús dijo claramente, dad a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús está asegurando que en nuestras finanzas nosotros hay una parte que le pertenece a Dios. Dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ellos lo que querían es que Jesús hablara en contra del tributo. Y la verdad es que la Escritura dice que no se debe deber nada a nadie y que se debe pagar impuestos. Y está hablando de honrar una autoridad. Jesús hizo una comparación, así como ustedes, porque no le preguntaron si había que darle a Dios. ¿Se dan cuenta? No preguntaron si se le debería dar a Dios o no, preguntaron si se le debería de pagar tributo a César. Y Jesús responde, claro que sí, deben pagar impuestos. Pero así como le dan al César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús claramente nos muestra aquí la importancia que para Dios tiene dar y darnos. Dios quiere que le demos a Él.
Y cuando nosotros le damos a Él, estamos honrando y estamos adorando a Dios. Para Dios dar es honrar. Tercer objetivo que vamos a ver también aquí es vivir en victoria financiera, entrando en prosperidad y sobreabundancia. Vivir en victoria financiera. Es decir, no podemos nosotros aceptar y tolerar una derrota en el área financiera. Dios nos llama a vivir en victoria en el área financiera. Por eso yo lo he llamado la bendición del diezmo: fe, más honor, más prosperidad. Son tres principios básicos. Si hay fe, hay honor, va a haber prosperidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí deseamos que un propósito de esta manera sea que toda persona que está comenzando su relación con Dios, o todos los que en esta familia espiritual estamos caminando en una relación con Dios, estemos viviendo en victoria financiera. ¿Sí? Salgamos de toda condición de necesidad, de quebranto económico, y que estemos viviendo en victoria financiera. Esa va a ser la consecuencia. Dios nos llama, sí, a vivir en prosperidad. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, dice ahí: manda a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas. No les dice, dile a los ricos de este siglo que sean pobres. Dios no tiene problema, al contrario, pero les dice, manda a los ricos de este siglo que su confianza, su esperanza no esté en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y entonces Él nos está mostrando que Él desea nuestra prosperidad, el cual, dice, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que vemos aquí que Dios nos está llamando a vivir en victoria financiera. En 3 de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces estamos viendo que prosperidad en lo material va a venir como resultado de prosperar en lo espiritual. Por eso es que necesitamos como iglesia, necesitamos recibir a través de la palabra un lavamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca del dinero. Ya veremos cómo generalmente las personas que tienen problema para darle y darse a Dios es porque en realidad tienen amor al dinero. Ya identificaremos el amor como un ídolo adorado en este siglo, adorado por el mundo. Y que muchos creyentes están atrapados en ese Dios. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, o amarán a uno o menospreciarán al otro. Y de esta manera el Señor está diciendo, hay quienes por amar al dinero me menosprecian a mí. Si me aman a mí, menospreciarán al dinero. Y la palabra dice que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un Dios del dinero que la gente adora y sirve, y de ahí está esperando que le vaya bien. Pero Dios dice que nosotros como hijos y herederos debemos poner toda nuestra confianza en Dios y esperar en Dios la prosperidad que Él tiene para ti y tiene para mí. Amén. Es que dile a tu lado, recibe la prosperidad que Dios tiene para ti. Él tiene tu prosperidad. Amén. No te tienes que comparar con nadie. Él tiene para ti tu propia prosperidad personal. Dale un fuerte aplauso en la alabanza. Sí, a través de esta serie vamos a derribar argumentos que se han levantado en esta área. Este es un tema donde muchos pastores no quieren entrar. Yo sé que en la iglesia acostumbramos traer el diezmo y la ofrenda, pero yo deseo que haya una convicción en nuestro corazón. Porque yo sé que el Espíritu Santo te ha dado testimonio de esto y tú has sido obediente. Yo cuando llegué al Señor como nuevo creyente, a mí nadie me instruyó. Yo cuando escuché acerca del diezmo, de inmediato yo le empecé a dar a Dios el diezmo de todo. Y decía yo, siempre lo dije, lo daba a lo bruto. Es decir, de todo lo que yo percibía en ingresos brutos, yo de eso diezmaba. No de lo neto, no de cuánto me quedó después de todos los descuentos. No, yo me basaba al sueldo bruto y de eso yo diezmaba. Y a mí nadie me instruyó, a mí nadie me dijo, oye, ya diezmaste. Yo lo hice porque el Espíritu Santo a mí me dio la convicción de hacerlo. Y por toda la vida nosotros hemos sido fieles también en nuestros diezmos. Pero no es suficiente. Yo sé que muchos de ustedes lo han entendido. En el encuentro también
en una forma general y se habla precisamente como parte de un nuevo tiempo donde vamos a vivir en honor. Pero sí quiero que haya convicción. Sí quiero que las personas al llegar aquí no se ofendan porque se levantan diezmos y ofrendas. No quiero que la gente tenga una idea equivocada acerca del dinero aquí en la iglesia, sino que la gente tenga claro que Dios tiene un plan en el área financiera para prosperar a su iglesia y para llevar adelante su obra y la extensión de su reino. ¿De acuerdo? Yo, miren, por mucho tiempo yo no me considero una persona metalizado que buscaba el dinero o apegado al dinero. La verdad, yo busqué siempre en la vida otra cosa, no busqué el dinero. Pero ¿saben cuándo me empecé a dar cuenta de la importancia del dinero? Cuando yo llegué al Señor. A mí el Señor me despertó en el área financiera, porque les digo, a mí no me importaba. Aunque he comentado en mi testimonio que cuando yo aún antes de conocer al Señor, por la necesidad que hubo en mi casa, yo aportaba prácticamente todo mi sueldo para el sostenimiento de la casa, porque en esos años mi papá perdió el trabajo, la compañía se fue al litigio con todos sus empleados, finalmente ellos ganaron y fueron indemnizados y obtuvieron beneficios, pero por muchos años, en mi caso hubo crisis económica, mis padres perdieron propiedades que tenían, se vino una crisis terrible, muchas personas perdieron todo lo que tenían. Entonces todo lo que yo recibía lo daba prácticamente a mi casa, solamente porque amaba a mi familia y amaba a mis padres, como tanto les he dicho a los jóvenes. Pero ¿saben dónde Dios me despertó acerca del dinero? Cuando yo llegué a la iglesia. Porque al lugar donde yo llegué, primeramente llegamos a un lugar que estaba como en un mezanín, y era un lugar muy pequeñito, muy acogedor, porque era todo de madera el salón, era muy pequeñito, se pagaba una renta, pero cuando la iglesia ya no ocupó ahí y tuvimos que irnos a un lugar, lo que se encontró fue una persona que prestó un terreno así, ¿cómo dicen? A pleno sol, como a rayo de sol. Nada más el terreno a rayo de sol. Entonces ahí me di cuenta, se necesitaba dinero para techar ese terreno. Se techó de una manera casi espantosa. Pues esto es un palacio. Se pusieron unos ventiladores ahí que los tapaban y parecía otra cosa. Unos ventiladores cubiertos con cosas negras. Entraron y decían, ¿qué es esto? Me di cuenta que hacía falta dinero para comprar sillas, me di cuenta que hacía falta mucho dinero para invertir en sonido, en instrumentos de música, y eso no era todavía lo más importante, ¿verdad? Pero lo más importante era que en realidad el pastor que estaba ahí a cargo, pues él estaba de tiempo completo. Él había renunciado a su empleo en Telmex para estar como pastor de tiempo completo en esa pequeña iglesia. Entonces me di cuenta que en realidad no podemos ser ajenos al dinero en la iglesia, ¿verdad? Ustedes han visto aquí cómo se han ido comprando sillas, este nuevo mobiliario, y eso ha sido porque algunas personas han tenido en su corazón ofrendar aparte de lo que dan para comprar sillas. Pero estas sillas que ustedes ven de color negro, pues son sillas que se rentan cada semana, y una persona ha estado ofrendando todos estos 3 años para pagar la renta de esas sillas. Entonces, claro que tenemos que hablar del dinero. Tenemos que dejar muy claro que el dinero en la iglesia no tiene una motivación de lucro, sino que hay necesidades que se tienen que cubrir. Ustedes saben que ahorita mismo hay muchas necesidades. ¿A cuánto les gustaría que tuviéramos aquí un aire acondicionado? O que hubiera calefacción. Hay personas que no le temen al calor, le temen al frío, ¿no? Por ahí alguna persona el año pasado me dijo, híjole, yo creo que por diciembre no sé si venga, porque aquello va a estar como una congeladora. Pues ya vi venir, se aventó todo el mes de diciembre en fe. La verdad que Dios nos ha ayudado aquí con el clima, pero como ustedes pueden ver, sí realmente hay mucha necesidad de invertir en la obra de Dios. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es, quiero desarrollar el punto de la importancia de manifestar la fe. Quiero hablar de 2 o 3 asuntos muy importantes aquí. Este es apenas una introducción, todavía no entramos en materia. Fíjense, manifestar la fe de herederos. Lo primero que quiero que nos quede claro para poder manifestar la fe de herederos, de hijos,
ricos? Pues porque la fe de heredero es alguien que está recibiendo la herencia. ¿Por qué muchos no pueden tomar la herencia? ¿Por qué muchos no pueden tomar la herencia de prosperidad, de victoria financiera, de sobreabundancia? ¿Cuál es el problema que tienen? O pudiendo alcanzar mucho más, piensan que ya alcanzaron mucho más o que han alcanzado todo cuando Dios quisiera darles mucho más de lo que hoy tienen. El primer problema, anótale, es no ser oidores olvidadizos. Este es un problema en general en la vida cristiana, en este tema y en cualquier tema donde nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios, tenemos un problema, el peligro de volvernos religiosos, de ser oidores olvidadizos. A ver, ¿cómo encontró Jesús a la gente cuando vino? En Lucas 4:18. Jesús leyó aquel rollo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. Jesús anunciaba que había sido ungido por el Espíritu Santo que estaba sobre de él. ¿Para qué lo habían ungido? Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los ricos, a los millonarios. ¿Sí? Fue ungido y vino y fue ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Cómo encontró a la gente que debía estar en prosperidad? La encontró en pobreza, en quiebra económica. No debería de ser así. La gente que está realmente oyendo, no debería de estar en quiebra económica. Pablo dice, es mucho si yo sembré lo espiritual que recojan ustedes lo material. Y Pablo nos dice, lo material vino como resultado de haber sido sembrados con lo espiritual. Es por lo que tú oyes que vas a prosperar. Pablo dice, es mucho que yo que sembré lo espiritual coseche lo material de ustedes, les decía a la iglesia de Corinto. Todo nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo ahí claramente que primero tenemos que ser sembrados en lo espiritual. Y para ser sembrados, yo no puedo ser oidor olvidadizo. Entonces mira cómo nos lo dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice, pero sean hacedores de la palabra, dice. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Toda la palabra dice que cuando alguien es oidor, entra en un engaño, se engaña a sí mismo. Cuando alguien solo está oyendo, y es un oidor olvidadizo, no da resultado. Un engaño en la vida cristiana es estar oyendo y no dar resultados. Eso es terrible en la vida cristiana, porque nos va a hacer estériles, no va a haber un fruto de fe en nuestra vida cuando solo estamos oyendo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué mucha gente solo le gusta oír? Es más, hay cristianos que ya les gustó el deporte de ser oidores olvidadizos. Cuando vienen a la iglesia nada más vienen para que les entre por un oído y les salga por otro. No puedo leer en sus caras, diga lo que diga el pastor, a mí me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Lo veo? Lo siento. Y el problema nos lo dice el verso 21. Dice, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Ahí está el problema, que la palabra no queda implantada, no es sembrada. Yo estoy orando en estos días y le voy a pedir al equipo de pastores y líderes de célula que estemos orando para que seamos buena tierra para Dios. Que seamos buena tierra, que cuando oigamos de inmediato nos caiga el 20. ¿No? ¿Recuerdan por qué se decía así? Porque antes los teléfonos eran de 20 centavos y le echabas el 20 y hasta que caía el 20 ya podías hacer tu llamada. Así a muchos no les cae. Y no pueden hacer su llamada a Dios para decirle, Señor, yo recibo esa prosperidad que tú tienes para mí. Es que la palabra no está siendo implantada, no está siendo sembrada. Cuando la semilla es sembrada, tiene que germinar. Y es la tierra, las condiciones de esa tierra la que hace que la semilla germine. Cuando es buena tierra, la semilla es plantada y germina, brota de ahí el embrión. ¿Por qué la semilla no es implantada? Esto ocurre en todas las áreas de la vida cristiana, no solo en relación al dinero, no solo en relación a la bendición del diezmo. Esto ocurre en cualquier área, en el matrimonio, en cualquier área. Si los creyentes no reciben la semilla y es implantada,
eso hace que no se reciba con mansedumbre la palabra, sino se resista. Y cuando habla de abundancia de malicia, es porque hay gente que siempre está diciendo, eso lo está diciendo porque ya sé por dónde va. Eso me lo está diciendo a mí porque me sabe algo. Y entonces hay una barrera y la gente se vuelve impermeable a lo que oye. Y ya tiene una barrera ahí y le digas lo que le digas, no lo va a recibir porque hay malicia. Entonces, imagínate, si tú le abres tu oído a alguien que tiene malicia, tú estás peor. Porque al menos el que tiene malicia está actuando deliberadamente, pero tú que le abres tu oído a alguien malicioso, ya te ensució. Ahora sí que como decimos en México, ya te embarraron. Y eso va a lastimar la fe. Y esto ocurre en cualquier área de la vida, en cualquier situación de la vida cristiana. Por eso muchos se agachan y se van de lado en la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque ya vieron su oído a algo contrario, a algo distinto, y ya están rechazando lo que al principio abrazaron. Porque dice ahí que hay inmundicia y abundancia de malicia. Inmundicia es sucio, haber sido ensuciado. Recuerden que la gente en este mundo se ha ensuciado por el dinero. La gente que ha tenido éxito en este mundo se ha ensuciado por causa del dinero. Por causa del dinero se ha hecho deshonesta, mentirosa, traidora, codiciosa, egoísta, soberbia, por el dinero. Generalmente la gente que en este mundo ha tenido éxito lo ha hecho a la mala, por eso siguen y dicen, ¿cuál es el problema? Yo sin Dios me va bien. Ahorita, papá. Más adelante veremos. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Con muchas personas que dice desechando, no desechan la inmundicia ni la malicia. Y si no la desechan, va a resistir la semilla que Dios quiere implantar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de no entrar en juzgar lo que oímos en una forma carnal. Santiago, antes de decirnos esto, la palabra dice que seamos tardos para irarse. Todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que hay personas que están juzgando y están ofendidas y molestas por lo que oyen. Cuando nosotros nos molestamos y nos enojamos, cuando aquí se dice algo en la palabra, estamos en un grave problema. Dice la palabra que esa ira no obra la justicia de Dios, ¿no? Entonces los ángeles van a decirle, míralo, Señor, pues por eso no recibe, por eso no le va bien, míralo. O sea, le ofende lo que se dice en la palabra, entonces no va a poder desechar esa inmundicia y esa abundancia de malicia. Y la palabra no va a ser implantada y va a ser un oidor olvidadizo. Le entra por un oído y le sale por otro. Entonces tenemos que entender este principio. Si dejamos que la palabra sea sembrada, va a haber resultados. Y entonces yo tengo que pelear eso, que la palabra me sea sembrada, que yo quite la barrera en mi mente, en mi corazón y reciba con mansedumbre la palabra implantada para que haya un fruto. ¿De acuerdo, discipulado? Entonces dice ahí por eso, verso 22, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿qué? Oidores olvidadizos, engañándose a sí mismos, dice. Bien, lo siguiente, el segundo problema, el segundo error, ¿por qué no podemos manifestar la fe? Por ser oidores olvidadizos. Ya vimos en qué consiste este problema. El otro error es que los que quieren comprarle a Dios las bendiciones. Este tema está tremendo, está muy bueno. O sea, es imposible comprarle a Dios bendiciones. Dice la palabra, cuando le des a Dios, no des por necesidad, ni por obligación, dale con alegría. Y eso es lo que vamos a descubrir. Una persona que tiene fe, que honra a Dios, le va a dar a Dios con alegría. Va a pasar brincando aquí a darle a Dios, saltando de alegría, no con tristeza ni por necesidad. Dice, si ese es el problema, cuando tú des, cuando tú le des a Dios, yo quiero que tú lo hagas con una convicción total.
Miren, aquí hemos recibido sobres vacíos. Aquí hemos recibido sobres con un peso. Díganme, ¿qué caso tiene eso? ¿Por qué hacen las personas eso? No es necesario. ¿Por qué la gente se siente mal de no darle a Dios y aparenta que le da? Eso no es lo más importante. Entonces queremos que la gente tenga una convicción para darle de verdad de corazón a Dios. Le doy porque le quiero dar, porque sé lo que significa darle a Dios. Entonces mira, es imposible comprar las bendiciones a Dios. No le des a Dios para comprarle las bendiciones. No le des porque te sientes culpable. Si te sientes culpable, pues ya no te sientas culpable. Dale a Dios con alegría. ¿Ustedes creen que alguien que se sienta culpable le va a dar a Dios con alegría? No se puede darle a Dios con alegría si me siento culpable. Si yo me siento mal porque cometí un error o he cometido un error con el dinero que debo de hacer, pedirle perdón al Señor. Aquí hemos orado muchas veces en el momento de los diezmos y las ofrendas para pedirle perdón a Dios, para que si alguien no ha sido fiel y no le ha dado a Dios, teniendo la oportunidad de hacerlo, pues sea perdonado por Dios, pero sea libre. Pero no le des a Dios buscando comprarle bendiciones, porque Dios no vende sus bendiciones. No se trata de dar dinero para que Dios nos bendiga. Así no es. Así no es. Mira, vamos a ver lo que nos dice Hechos 8. Recuerden esta escritura que ya se ha compartido en Hechos capítulo 8, verso 18. ¿Recuerdan a Simón el mago? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo a los nuevos creyentes, ¿qué hizo? Ahí dice, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Verso 19 diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué extraño, ¿no? También, digo, se emocionó aquí Simón, pero oye, él quería, lo que él deseaba era que al orar por las personas imponiendo sus manos, recibieran el Espíritu Santo. Recuerden que él había tenido engañado a Samaria con sus artes mágicas. Era algo así como un mago chistoso que le decía Beto el boticario. Algo así, salió Beto el boticario, este mago. Todos se dieron cuenta de sus trucos, que no era así, y dijo, ah, caray, esto sí es poder de adelitas, esto sí es poder. Y vio las sanidades, los milagros. Entonces se ve que él quería llamar la atención. Hay gente que por 2 minutos de fama es capaz de vender a su abuelita. Por 2 minutos de fama, porque los vean, tengan la atención de la gente. Simón quería la atención de la gente. Eso era poder auténtico, el poder de Dios. Pero fíjate, les ofreció dinero. ¿Qué quiso? Quiso comprar. ¿Qué lo queréis por Dios? A Dios tú no lo puedes tratar así, como si Dios fuera un pianista. Pásele, 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 pásele. Espíritu Santo. Vara, 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 vara. 2 por 1, 2 por 1. Oye, ¿es absurdo? ¿No? Entonces, dice el verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora sí que eso nunca lo hagas. Si tú has llegado a ser movido de esta manera a darle a Dios, hay que pedirle perdón, hay que arrepentirse. No va a haber resultado. Aún en eso, mira, yo quiero que la iglesia sepa darle a Dios en la forma correcta. En otra versión, fíjate, en la versión Dios habla hoy, dice, entonces Pedro le contestó que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Eso es lo que dice en realidad. No podemos comprar lo que Dios nos ha regalado. Atención, no podemos comprar lo que Dios ha regalado. Número 1, eso es ofensivo, que yo pretenda comprar a Dios algo que Él me ha dado. Entonces mira, la prosperidad
es una herencia. La sobreabundancia es una herencia. Dice la palabra, traedme los diezmos y probadme. En realidad eso en el original es compruébenlo, compruébenlo. Obedezcan y lo van a comprobar. Yo abriré las compuertas de los cielos, floodgates en inglés, compuertas de los cielos como las de una presa. Y yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Es decir, Dios no llama a dar el diezmo para que yo compre la prosperidad. Eso no va de acuerdo. La prosperidad es un regalo, es una herencia. Fue comprada por Jesús. Aquí de lo que estamos hablando es cómo vamos a tomar esa herencia por medio de la fe que se muestra por obras. Y es lo que muchos nada más quieren oír. Que se les bendiga, que se abran las compuertas y que se derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Para quién es esa bendición? Para el club de los diezmadores fieles. No es para todos, es solo para los que diezman fielmente. Entonces muchos nada más quieren oír eso, pero eso no es suficiente. Para poder recibir eso, necesito mostrar mi fe, porque es la fe la que me va a permitir tomar. Es por fe que yo tomo, ¿de acuerdo? Entonces mira, lo que dice en realidad es, tú no tienes, le dice Pedro, ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Eso es lo que él estaba reprochando. No tienes parte, no tienes suerte, no puedes participar del Espíritu Santo porque tú no estás teniendo un corazón recto delante de Dios. Tú tienes una motivación equivocada. En verdad Simón se había convertido. Cuando le dijeron, ¿recibes a Cristo? Dijo Simón. O sea, Simón se había convertido. Estaba en Cristo. De verdad él se había vuelto a Dios por completo, pero todavía venía chuecón. Venía chuecón. Entonces, mira, aquí es donde le dice, ¿verdad? Que no tiene parte. Entonces, él no estaba participando del Espíritu Santo. Él quería hacerlo de esta manera, comprando algo que le había sido regalado. Eso es una ofensa. Es ofensivo para Dios. Entonces se le dice, ¿verdad? Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para que Él te perdone el haber pensado así. O sea, date cuenta, abandona esta maldad y pídele a Dios que te perdone. Él no se había dado cuenta, se lo hicieron ver. Entonces responde él y dice, rueguen ustedes por mí. Responde de inmediato Simón. ¿Cómo ves, Simón? Entonces respondió Simón otra vez dijo, amén, rueguen por mí para que nada de esto que han dicho ustedes venga sobre mí. Entró el temor de Dios a su vida. Entró el temor de Dios a su vida. Entonces aquí se trata de cómo yo crezco en fe. No nada más por lo que digo, sino por lo que hago. La fe por lo que digo y por lo que hago me va a permitir recibir, tomar la herencia de prosperidad y de sobreabundancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a tener que terminar. El siguiente punto aquí de cómo lo que hemos visto para manifestar la fe de hijos y herederos, necesitamos, número 1, no ser oidores olvidadizos. ¿De acuerdo? Número 2, es imposible comprar las bendiciones de Dios. Yo no le voy a dar a Dios para comprarle sus bendiciones. No es así. No es un negocio de lo que está hablando. Ni siquiera cuando dice pruébenme en esto, está hablando de esa manera. Está diciendo, comprueben que cuando ustedes me honran y me dan a mí el honor, yo les hago prosperar. Entonces, lo último es por gracia. Es por gracia. Para que sea por fe. Y si es por gracia, es por fe. Es decir, si a mí me están dando un regalo, yo solamente lo que tengo que hacer es recibirlo. Si es un regalo por gracia, lo que requiero es fe para recibirlo. ¿De acuerdo? De esta manera voy a manifestar la fe de hijos y herederos. Cuando yo lo hago y muestro mi fe, porque sé que es por gracia. No es porque le di a Dios 10 pesos. No es porque le di 100 pesos. No, es por gracia, es porque Él ya me lo dio. Y yo le estoy
Nos volvemos sofisticated. Doy para no dar. Después les voy a mostrar cómo es eso. Pero ahorita es por gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y cuando habla de ser salvo, habla de prosperidad. Por gracia son prosperados. Por gracia eres rico. Por gracia estás en sobreabundancia. Por gracia te fue dado. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Corintios dice: ¿de qué te jactas? Si todo lo que tienes es porque lo has recibido. Muchos se jactan de lo que han logrado y de lo que tienen. Y la palabra les dice: lo que tienes es porque lo has recibido, te lo dieron. Ahora se trata de que ya, pues no fue un accidente de la vida. Ay, me tropecé con un negocio exitosísimo. Ay, me estrellé. Qué bruto, cuánta lana. No. O sea, te dieron esa prosperidad, pero ahora eres responsable de lo que vendrá en el futuro. Si no hay fe para hacer crecer esto en el futuro, no va a haber resultado. Siempre es por gracia. Y una persona, por eso queremos que también tomen éxito y prosperidad total en Dios, porque ese libro habla del orgullo. Todo ese estudio está impresionante y necesitas recibir ese estudio. Habla de cómo el orgullo va en contra de la gracia. Una persona que esté en orgullo no puede recibir por gracia. Y una persona que esté en orgullo no va a honrar a Dios con lo que Dios le pide, sino con lo que Él quiera dar. Es esa persona orgullosa. Por eso la gracia me hace salir del orgullo. La gracia me dice: es que esto no lo alcanzaste porque eres muy abusadillo. Esto lo tienes porque Dios te lo dio. ¿A poco? No me digas, no, sin que sea fregado soy yo. Claro, hay que trabajar, hay que ser responsable. Pero si tú por eso no duermes, no estás con tu familia, no comes, sufres porque quieres. No era necesario el afán. No era necesario. El orgulloso mete el afán porque cree que lo está haciendo. Es como alguien que cree que está subiendo en una escalera eléctrica. ¿Y ya cómo voy? Ya llegué. No me costó trabajo. Pues no, están subiendo, campeón. Y así hay gente que así vive. Cree que está subiendo, y Dios no está llevando. No, ponte a correr en una caminadora. No. Listo para los Juegos Olímpicos. Es ridículo, ¿verdad? El orgullo nos hace ridículos frente a Dios. Ridículos. El día que esa gente esté en el tribunal de Cristo, no va a tener dónde meter la cara de vergüenza. Creyendo que Él hizo las cosas. De ninguna manera. Es por gracia. Aprende a vivir por gracia. Por eso, el problema de muchos de nosotros es que queremos hacerlo nosotros para llevarnos la gloria. ¿Ya? Como toreros. Pero no, la verdad es que es tan sencillo. Es por gracia. Entre más crezcas en la gracia, más vas a prosperar. Y entre más sea por gracia, más va a ser por fe. Y entre más crezcas en la fe y muestres tu fe, vas a saber que tú estás en la ley de la siembra y la cosecha, porque estás sembrando. Amén. Vas a recoger. Amén. Dale fuerte un aplauso. Vamos a orar un momento por esta palabra. Ponte de pie. Pídele al Señor ser una buena tierra que sea sembrada y de fruto. Pídele al Señor que te lleve a la fe para ser fiel en el área financiera, ser fiel con tus diezmos y ofrendas. Se necesita fe para dar el diezmo. Se necesita fe para dar el diezmo. Se necesita entendimiento de lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que no pierdas más tiempo. Deja de sufrir porque tú quieres, sino pon toda tu confianza en Dios. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te ruego para que con este discipulado general podamos alcanzar estos tres objetivos: manifestar la fe de los hijos y herederos, adorarte y honrarte al darte a ti, al darnos cuando te damos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y vivir en victoria financiera. Permítenos, Señor, permítenos entrar en un nuevo nivel de fe y de prosperidad aquí en esta casa. Tú nos has dado una palabra de prosperidad y esta noche, Señor, nuevamente confirmamos esta palabra y la recibimos de ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso. Señor, desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia. Perdóname, Señor, perdónanos por juzgar lo que oímos con la carne y no